Abramos nuestras Biblias en esta mañana al Salmo 46. Salmo 46, lo voy a leer, ¿vale? Y después de eso voy a orar y vamos a entrar directamente al mensaje. Salmo 46, dice así. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Oremos. Señor y Padre Celestial, venimos ante ti humillados, reconociendo que te necesitamos más que nada, necesitamos tu palabra, porque, Señor, durante la semana nuestro corazón se va debilitando poco a poco con los afanes, con todo lo que vemos en las noticias, con todas las circunstancias de nuestras vidas. Señor, necesitamos oír una vez más tu palabra. Necesitamos ser reconfortados por tu palabra. Necesitamos volver a enfocarnos correctamente en ti, porque somos tan prontos a alejarnos, Señor. Te agradecemos porque eres tú quien se aferra de nosotros, porque si dependiera de nosotros no tendríamos esperanza. Pero Señor, usa tu palabra en esta mañana, úsame a mí para poder comunicar tu palabra, para que podamos salir aquí fortalecidos, que podamos salir aquí con un mejor conocimiento de quién eres y de cuál es nuestra responsabilidad como iglesia. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez te ha sucedido que estás en tu coche aparcado y el coche al lado tuyo empieza a moverse? ¿Qué sientes en ese momento? Sientes que tu coche se está moviendo y entras en pánico por un instante hasta que te das cuenta de lo que está sucediendo. La razón que sientes lo que sientes es simple. Lo que tenías como un punto fijo de referencia se ha movido. Y eso hace que tengas la sensación de que tú te estás moviendo. Todos tenemos puntos fijos, inamovibles, firmes, de referencia. Sin esos puntos de referencia no podríamos caminar, no podríamos conducir, no podríamos llegar a nuestro destino. Podemos pensar en algunos de ellos. La carretera, ciertos edificios, ¿verdad? Que los tenemos como puntos fijos. No estamos considerando en ningún momento que se van a mover o que van a cambiar de lugar. Para explicar lo que es un punto de referencia, un punto fijo de referencia, os daré un ejemplo. Imagínate por un momento que estás en un cuarto grande, sin ventanas, en la noche, y de repente se va la luz. ¿Cómo haces para salir del cuarto y llegar a la cocina, donde tienes unas velas y un encendedor? Tienes que buscar puntos fijos de referencia en el cuarto. Tienes que buscar algún mueble que sabes que está ahí, por ejemplo. Una vez que lo palpas, sabes dónde estás y puedes salir del cuarto, ¿verdad? Lo primero que haces, buscas un punto fijo de referencia porque no puedes ver. Pero ¿qué sucede cuando nuestro punto fijo de referencia se mueve? ¿O qué sucede si desaparece del todo? Nos sentimos mareados. Sentimos que hemos perdido el control sobre la situación. Sentimos miedo. Sentimos que todo es caos alrededor. No hay duda alguna que el año 2020 ha sido un año de caos.
Cuando comíamos las uvas el 31 de diciembre, no nos imaginábamos que solo 3 meses después estaríamos todos confinados por culpa de una pandemia. Que nuestras vidas serían transformadas radicalmente. Que España y el mundo entero estaría una vez más en una crisis económica. Para la Iglesia, el caos es aún mayor. La sociedad que antes compartía ciertos principios morales con nosotros ha dado un giro de 180 grados y muy rápidamente. Puntos fijos de referencia como el hogar, el matrimonio, la sexualidad, nuestra identidad como hombres y mujeres se están derrumbando delante de nuestros ojos. Incluso el lenguaje está cambiando. Palabras que antes eran consideradas inofensivas como él o ella, ahora son armas de reprensión en boca de aquellos que no quieren unirse a la nueva moralidad. ¿Qué hacemos como iglesia en medio de este caos? ¿Cómo vivimos? El Salmo 46 nos da la respuesta. Cuando todo es caos alrededor, o podríamos decirlo de otra manera, cuando todo se va al traste, ¿verdad? Cuando todo es confusión, nosotros, la iglesia, confesamos que Dios está con nosotros como nuestro refugio, fortaleza y baluarte, y vivimos como si nuestra confesión es verdadera. Para decirlo de una forma más resumida, la iglesia confiesa y vive como si esa confesión es verdadera. En nuestro mensaje de hoy vamos a ver que la confesión y la actitud del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento frente al caos debe ser y puede ser nuestra confesión y actitud como iglesia. Los puntos de hoy son 4 Cs. 4 Cs. Confesión, caos, calma y convicción. Vamos a observar la confesión y la actitud del pueblo de Dios en medio del caos y vamos a ver qué significa eso para nosotros. Y en el último punto vamos a aprender cómo podemos tener nosotros la misma confesión sincera del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Así que, sin más, vamos a ver la primera C. Número 1, confesión. Confesión. Según la Real Academia Española, una confesión es una declaración que alguien hace de lo que sabe, espontáneamente o preguntado por otro. En el Salmo 46 no es un individuo, sino todo un pueblo que confiesa. ¿Y cuál es la confesión? Lo vemos en 3 versículos. Versículo 1, versículo 7, versículo 11. El versículo 1 dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y luego el versículo 11 es exactamente igual. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esto es una canción. Las canciones suelen tener un estribillo, ¿verdad? Un coro. Este es el coro. Este es el coro de esta canción. Y es una confesión del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está declarando lo que sabe acerca de Dios en medio del caos. Podríamos resumir la confesión del pueblo de Dios de esta manera: Dios está con nosotros como nuestro refugio, fortaleza y baluarte. Como nuestro refugio, fortaleza y baluarte. Específicamente a Dios se le llama Jehová de los ejércitos y el Dios de Jacob. El nombre Jehová de los ejércitos significa que Jehová es el capitán de las huestes celestiales. Piensa en todo el ejército de los ángeles, capitaneado por Dios mismo y a su disposición. Hay una historia muy preciosa en el libro de Segunda de Reyes,
donde Eliseo y su siervo están recluidos en una ciudad y vienen los sirios y asedian la ciudad, y el siervo de Eliseo tiene miedo porque ve este gran ejército que está delante de él, y Eliseo ora para que los ojos del siervo de Eliseo sean abiertos para que él pueda ver lo que realmente está sucediendo. ¿Y qué sucede? Cuando Dios le permite ver, él ve un ejército de los huestes celestiales, de ángeles alrededor, con armas listos para la batalla. Y hay una famosa frase que dice Eliseo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ese es Jehová de los ejércitos. El nombre Dios de Jacob significa que Dios es el Dios del pacto. Él es el Dios que ha entrado en una relación especial e íntima con su pueblo, y Él va a cumplir lo que ha prometido. La idea dominante de este estribillo, de esta confesión, es esta: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Este Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de Jacob, está con nosotros. Hay 3 metáforas en la confesión que describen cómo está Dios con su pueblo. Y hay una descripción de la actividad de Dios para con su pueblo. Las 3 metáforas son estas. Primero, refugio. Él es mi refugio o mi amparo. Refugio significa el lugar a donde yo puedo huir, ¿verdad? Un lugar donde puedo refugiarme. Eso es Dios para mí. De esa manera Él está conmigo. Él es mi fortaleza. Esto se refiere al ánimo que Él da. Él es la fortaleza del pueblo de Dios. Y por último, baluarte. La Biblia de las Américas lo tiene traducido así literalmente, baluarte. Y baluarte es una torre fuerte, es un fortín, un castillo fuerte, asentado sobre una montaña, impenetrable. Y la descripción de la actividad de Dios para con su pueblo es esta: Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa es la confesión del pueblo de Dios. Esa es la primera C, confesión. La segunda C es caos. Caos. La confesión del pueblo de Dios es preciosa, pero lo más impactante es la situación que llevó a que el pueblo de Dios confesase. Una situación de caos total, dice la primera estrofa. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A mí me encanta esto, voy a hacer una pequeña pausa porque es muy fácil hablar es muy fácil decir Dios está con nosotros, y cuando hablamos de que Dios está con nosotros, muchas veces estamos hablando de algo muy esotérico, algo muy místico, pero en realidad cuando el pueblo de Dios estaba describiendo que Dios estaba con ellos, estaban describiendo a Dios con ellos de forma muy concreta. Estaban diciendo, Dios está con nosotros como nuestro amparo y fortaleza, como nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero aquí vemos el caos. Versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque, mira esto, la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Lo que estos versículos describen es una situación en la que nuestro punto fijo de referencia por excelencia, la tierra misma, tierra firme, es alterada o removida. Piensa en un terremoto. Yo nunca he estado en un terremoto, pero mi mujer sí, mi mujer se crió en Perú, y si eres de Perú, pues seguramente has experimentado algún terremoto en tu vida. La tierra en sí se mueve. Y no solo eso, donde lo más estable que conocemos, los montes,
Son vencidos por lo más caótico que existe, el bravo mar. Estos versículos describen una reversión del orden de la creación. Vemos en los primeros versículos cómo Dios ordena los cielos y la tierra. Aquí vemos una descripción casi a la inversa. En medio de esta situación de caos total, el pueblo de Dios confiesa: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, lo que nos enseña la confesión del pueblo de Dios en medio del caos es que el caos es un don de Dios. ¿Cómo puede ser el caos un don de Dios? Porque el caos es una oportunidad para conocer a Dios mejor. El caos es una oportunidad para conocer a Dios mejor. No conoceríamos que Dios está con nosotros como nuestro refugio, fortaleza y baluarte si no fuese por el caos. Porque no es hasta que llega el caos que nos damos cuenta que le necesitamos de esa manera. También nos enseña que nuestro único verdadero punto fijo de referencia es Dios, hermanos. Él es nuestro único verdadero punto fijo de referencia. Todo puede deshacerse a nuestro alrededor, pero la realidad de la presencia de Dios con nosotros no cambia. Y esto nos lleva al cambio de escena que vemos en los versículos 4 al 7. En estos versículos pasamos de caos, confusión, a calma, confianza. Punto número 3, calma. Confesión, caos. Número 3, calma, calma. ¿Qué dice los versículos 4 al 7? Quiero que notéis cómo cambia esta escena radicalmente. Y nada de esto es casualidad. Esto es un recurso literario, un recurso poético del salmista, obviamente inspirado por Dios. Y podemos agradecer a Dios por eso. Mira qué dice. Pasamos de un mar caótico que es tan fuerte y tan terrible que los montes tiemblan ante este mar, a esta escena que vemos aquí en los versículos 4 al 7. Mira qué dice. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Una escena completamente diferente. Tienes un río plácido que corre a través de una ciudad, la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, con su sola palabra, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En estos versículos vemos una visión de calma, bendición y firmeza en la ciudad de Dios. Es una visión de calma, obviamente en contraste a la escena anterior, pero también es una visión de bendición, porque curiosamente no había un río que recorría la ciudad de Jerusalén. Entonces, lo que está describiendo aquí es algo figurado. Y en este caso, el río que fluye por la ciudad de Dios es una forma de hablar de la bendición que Dios provee a su pueblo. Eso es lo que vemos. Ahora, la ciudad de Dios no caerá. Dice así, muy explícitamente, Dios está en medio de ella, no será conmovida. ¿Por qué? La respuesta es inmediata, porque Dios está en medio de ella. El caos reina alrededor. Específicamente, hay gran tumulto político, ¿vale? Gran tumulto político. Mira que dice el versículo 6. Bramaron las naciones.
Ahora especifica más claramente cuál es este mar tumultuoso, ¿verdad? Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Eso significa que, bueno, ¿qué? Que naciones se levantan y naciones caen. Hay guerras y constantes alteraciones de poder. Dios, con su sola palabra, acabará con todo. Hermanos, aunque parece que Dios está ausente en el caos solo es caos desde nuestra perspectiva. Desde la perspectiva de Dios, el caos es su juicio sobre las naciones. El caos, hermanos, es evidencia de la actividad de Dios. Por lo tanto, no respondamos al aparente caos alrededor como el mundo responde al caos. El mundo vive como si Dios no existe. Y si Dios no existe, entonces el caos verdaderamente es caos. No tiene propósito ni destino. No hay seguridad ni esperanza. Todo el universo podría deshacerse en un instante y no habría memoria alguna de que existimos. Pero Dios existe. Y el caos es parte del plan de Dios para juzgar a las naciones y para llevar a cabo sus propósitos en el mundo. Vivamos como si eso es verdad. Si confesamos, pero no vivimos como si nuestra confesión es verdadera, nuestra confesión es solo palabras. La confesión del pueblo de Dios era genuina. ¿Y cómo lo sabemos? Por su actitud en medio del caos. Esto lo vemos en los versículos 1 al 2 y el versículo 5. Mira esto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa es la confesión del pueblo de Dios. ¿Cuál es la actitud del pueblo de Dios? Por tanto, no temeremos. Versículo 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. En otras palabras, ¿qué vemos aquí? ¿Qué actitud vemos aquí? Convicción, confianza, conocimiento absoluto de quién es Dios. Hermanos, la combinación de confesión más actitud es lo que da testimonio al mundo que nuestra fe es verdadera. De nada sirve nuestra confesión si no está acompañada de una actitud diferente frente al caos. Y esto es cierto como iglesia de cara al mundo, pero también es cierto con nuestros hijos, padres. ¿De qué nos sirve decirles una y otra vez quién es Dios, quién es Dios, quién es Dios? Si cuando hay caos, nosotros respondemos como si no hubiese un Dios, como si Dios no estuviese con nosotros. Como si Dios no fuese nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro baluarte. Es nuestra confesión más nuestra actitud que hace la diferencia. Hermanos, la ciudad de Dios, en nuestro pasaje de hoy, está a salvo. Duerme tranquila. Es solo la ciudad de Dios la que está a salvo del caos que reina por todos lados. Si eso es verdad, naturalmente surge la pregunta, no sé si te habrás hecho la pregunta, yo me hice la pregunta cuando estaba estudiando este pasaje. ¿Cómo podemos ser entonces ciudadanos de la ciudad de Dios? ¿Cómo puedo entrar yo en la ciudad de Dios? ¿Cómo podemos saber que lo somos? Para contestar esa pregunta necesitamos entender qué es la ciudad de Dios. En el tiempo antes del exilio, y obviamente después de que la ciudad de Jerusalén fue establecida como la ciudad de David y donde se construyó el templo, esa ciudad, la ciudad de Jerusalén, era conocida como la ciudad de Dios.
La razón es porque en ella estaba el templo. Hemos hablado de esto muchísimo, muchísimo. Pero es que no vas a entender los salmos si no entiendes esto. El templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por eso dice, no será removida. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ella. Si Dios está en medio de la ciudad, no será removida. Por eso se llama la ciudad de Dios. Y Jerusalén era conocida como la ciudad de Dios porque ahí estaba el templo. Pero la región geográfica de Jerusalén, el monte Sión, sobre donde estaba Jerusalén y el templo, el monte Sión, esa región geográfica no es sinónimo de la ciudad de Dios. En otras palabras, la ciudad de Dios no está limitada a la región geográfica de Jerusalén. La ciudad de Dios en las Escrituras es el epicentro de la actividad redentora de Dios para con su pueblo. Es el lugar donde Dios habita con su pueblo. La ciudad de Dios es Dios con nosotros. Los que pertenecen a la ciudad de Dios son aquellos que han sido redimidos por Dios, rescatados por Dios. Le reconocen como rey, le sirven como rey y le representan correctamente viviendo en santidad. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque llegó un tiempo en la historia del pueblo de Israel donde ellos pensaban que el simple hecho de que el templo físico estaba en medio de ellos significaba que Dios iba a estar con ellos siempre, iba a bendecirles siempre, independientemente de cómo ellos vivían, ¿verdad? Bueno, se dieron cuenta rápidamente que el juicio vendría sobre ellos cuando vino primero a Siria y conquistó y llevó cautivo al reino del norte, Samaria, la capital, y luego Babilonia vino y llevó cautivo al reino del sur. Y no solo eso, se destrozó el templo, se destrozaron las murallas. Estaban confiando en el templo y no en Dios mismo. No estaban representando a Dios correctamente. No eran verdaderos ciudadanos de la ciudad de Dios. Hermanos, la ciudad de Dios es otra manera de hablar del reino de Dios. La ciudad de Dios, el reino de Dios, era visible en el templo y en Jerusalén. Era visible, pero no estaba limitado a eso. Y por medio del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La ciudad de Dios, el reino de Dios es visible hoy a través de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos ser ciudadanos de la ciudad de Dios? Por causa de la obra de Cristo y por medio de la fe en Él. Mira qué dice Colosenses 1, versículos 12 al 14. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor nuestro, dice Filipenses capítulo 3. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es solo por la gracia de Dios, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús, que nosotros llegamos a ser ciudadanos de la ciudad de Dios. Y esta ciudad de Dios en nuestro tiempo, en este tiempo en el que estamos viviendo, se puede ver de forma visible en la iglesia. Y si somos verdaderos ciudadanos del cielo, pertenecemos a la ciudad de Dios. La iglesia está compuesta de aquellos que han sido redimidos por Cristo. Le reconocen como rey y le sirven como rey y le representan correctamente, viviendo en santidad, todo por la gracia de Dios. Un día, hermanos, el reino de Dios llegará en toda su plenitud. En ese día, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, llenará toda la tierra. Cuando llegues a tu casa, te animo a leer Apocalipsis capítulo 21 y que veas esta descripción de la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, que llenará toda la tierra. Amigos, si estás aquí en esta mañana
o viendo el vídeo de este mensaje, quizá en directo o después, y no eres creyente, necesitas saber que tu única esperanza en medio del caos, que es el juicio de Dios sobre las naciones, tu única esperanza es venir a Cristo, el Rey, el verdadero Rey, en arrepentimiento y fe, dándole la espalda a tu pecado y corriendo a Cristo, abrazando a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y serás salvo y estarás seguro del caos. Hemos visto la confesión del pueblo de Dios, hemos visto el caos, hemos visto la calma. Quisiera terminar con la cuarta C, que es convicción o convencimiento. Convicción o convencimiento. Esta es la pregunta: ¿cómo podemos, hermanos, confesar sinceramente que Dios está con nosotros como nuestro refugio, fortaleza y baluarte cuando todo es caos alrededor? La pregunta es esta: ¿cómo podemos confesar sinceramente? Porque no queremos simplemente una confesión vacía. Queremos una confesión sincera, real. Para confesar sinceramente debemos estar convencidos de lo que estamos confesando. Es así de simple. Tenemos que estar convencidos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a estar convencidos? Quiero que veamos la última estrofa, pero antes de eso os voy a dar la respuesta que el Salmo en sí nos da. ¿Cómo podemos confesar de forma sincera? Bueno, la respuesta es esta: confesando con el pueblo de Dios. Esto parece un poquito circular, ¿verdad? Pero no es así. Aprendemos a confesar de forma sincera confesando con el pueblo de Dios. Hay poder, hermanos, en confesar juntos como iglesia. Una de las formas en las que nosotros llegamos a estar convencidos de la veracidad de nuestra confesión conjunta es viendo y escuchando la confesión y la actitud de la iglesia, especialmente cuando el caos reina alrededor. Ahora, por eso nosotros juntos confesamos verdades acerca de Dios. Y puede que al comienzo sean simples palabras, pero eventualmente, cuando ves a tus hermanos juntos confesando, y no solo ves que están diciendo palabras, sino que ves que sus vidas son acordes a las palabras que están diciendo, eso tiene un poder increíble sobre tu vida y tu corazón para transformarte. Por eso es importantísimo, esta es una de las razones importantes de que nos congreguemos, hermanos. El Salmo 46 era un cántico que cantaba el pueblo de Dios en conjunto y lo cantaban todos juntos para que todos podían recordar y saber quién es Dios y podían llegar a conocer y confesar de forma sincera y genuina. Una de las formas en las que nosotros confesamos, hermanos, es cantando himnos verdaderos, himnos que contienen letras doctrinales, letras que nos enseñan acerca de quién es Dios. Por eso cuando nosotros cantamos ese ejercicio de venir a la iglesia y cantar, por favor, hermano, no te lo tomes a la ligera. Necesitas estar concentrado, enfocado en lo que estás cantando, y luego necesitas también cantar de tal manera que puedas ayudar a tus hermanos a creer lo que estás cantando. Por eso cantamos en esta mañana: castillo fuerte es nuestro Dios, ¿verdad? Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno. Si lo cantas lo suficiente en conjunto con tus hermanos en Cristo, quizá llegarás a creerlo. Esa es nuestra oración, que sea genuino. Esa es la respuesta que nos da el Salmo en sí, porque el Salmo en sí es una confesión conjunta del pueblo de Dios. Pero no es hasta la última estrofa que vemos que se nos da imperativos al pueblo de Dios. Y eso nos lleva a la segunda manera que nosotros podemos confesar de forma sincera. Y es la manera explícita que nos da aquí este salmo. Y es muy simple, es viendo, contemplando las obras de Dios. Viendo
las obras de Dios. ¿Qué dice el versículo 8 al 9? Mira esto. Venid, es un llamado a la congregación, hermanos. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Ha venido Dios y ha acabado con todo. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Para estar convencidos, hermanos, debemos ver las obras de Dios. Debemos ver sus obras pasadas, sus obras presentes y, como vemos en estos versículos, sus obras futuras. Yo creo que esto es un lenguaje más profético, describiendo lo que Dios va a hacer en el futuro. Un día todo el caos cesará y el reino de Dios llegará en toda su plenitud. Mira lo que dice Isaías capítulo 2, versículos 2 al 5. Este pasaje es precioso. Mira esto, mira esta promesa. Esto viene justo después de que Dios describe el juicio que Él va a traer sobre su pueblo. Luego les da palabras de ánimo y de esperanza. Mira qué dice Isaías capítulo 2, versículos 2 al 5. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a Él todas las naciones. ¡Qué visión tan preciosa! Jerusalén, la nueva Jerusalén, será el centro donde vendrán todas las naciones a adorar. Y dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Muy parecido a lo que estamos viendo, ¿verdad? En el Salmo 46. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. ¿Sabes qué significa ese versículo 5? Por eso lo incluí. Cuando dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová, está diciendo, hermanos, vivamos como si eso es verdad hoy. Caminemos a la luz de esa verdad que vemos aquí descrita en estos versículos. Para confesar de forma genuina debemos ver y entender lo que Dios va a hacer. ¿Y cómo vemos, hermanos? ¿Cómo vemos? Hermanos, yo sé que esto suena muy repetitivo y quizás vas a empezar a decir, pero David, dices esto todos los domingos. Lo digo todos los domingos porque es verdad. Vemos cuando leemos, memorizamos y meditamos en la palabra de Dios. Dios escribió un libro. Hay un poema de John Piper que recién hace nada en Pasión por el Evangelio estuvo predicando, que se llama Dios escribió un libro. Léelo. Qué precioso, qué oportunidad tenemos nosotros de que podemos conocer la mente de Dios, podemos conocer el plan de Dios, podemos saber cómo va a terminar todo esto. Entonces, leámoslo todos los días, pero no solo lo leamos como un libro que contiene perlas de sabiduría, para que nosotros podamos vivir nuestras vidas como nosotros queremos vivir nuestras vidas. No, leámosla como un gran drama, una gran historia de redención que nos enseña lo que Dios hizo por nosotros en Cristo para reconciliarnos para la gloria de Dios, para que nosotros pudiésemos ser su pueblo y reinar con Él por toda la eternidad. Léelo de esa manera y te darás cuenta que la mayoría de la Biblia está escrita en un tipo de literatura. Nosotros que estudiamos la predicación expositiva, estudiamos diferentes tipos de literatura. Cuando estamos predicando no podemos predicar, por ejemplo, un pasaje poético de la misma manera que leemos un pasaje de enseñanza, un pasaje didáctico. Entonces la Biblia contiene diferentes tipos de literatura, principalmente narrativa, historia, ¿verdad? Discurso y poesía.
¿Sabes que el tipo de literatura más grande que encontramos en la Biblia, ¿sabes cuál es? Narrativa. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quería que nosotros conociésemos, supiésemos lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer. Entonces, léelo para saber lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer. Hermano, hermana, lee, memoriza y medita en la palabra de Dios. ¿Qué más? Vemos las obras de Dios cuando nos congregamos y escuchamos la palabra de Dios, como estamos haciendo ahora mismo. Y cuanto más escuchamos la palabra de Dios explicada, expuesta, empezamos a ver las obras de Dios. Vemos las obras de Dios cuando pasamos tiempo intencional con creyentes fieles, que no solo confiesan, sino que viven como si lo que confiesan es verdad. Hermanos, esto es un ejercicio que debemos hacer constantemente. Nunca debemos dejar de ver. Este es el problema. Hermanos, ¿qué es lo que tienes delante de tus ojos? Analiza tu vida, analiza lo que haces durante la semana. ¿Qué es lo que tienes delante de tus ojos la mayoría del tiempo? ¿Qué es lo que estás escuchando la mayoría del tiempo? Lo que estás viendo y lo que estás escuchando es lo que va a dominar tus pensamientos, lo que va a dominar tu mente. Quizá es tiempo de apagar el noticiero y pasar más tiempo escuchando y aprendiendo acerca de lo que Dios está haciendo en este mundo. No estoy en contra de escuchar las noticias, yo escucho las noticias todas las mañanas, quiero saber lo que está pasando, obviamente. No quiero ser ignorante. Pero hermanos, tengamos cuidado de que eso no domine nuestras mentes. Necesitamos ver las obras de Dios. Lo que miras es lo que te convencerá y lo que crees con convicción será tu confesión sincera en medio del caos. No puedo pensar, hermanos, en una mejor manera de terminar este mensaje que dejando que Dios nos hable directamente. ¿Sabes algo? El versículo 10 es muy curioso. Cuando yo estaba leyendo para estudiar esto, yo dije, espera un momento, ¿quién está hablando aquí? Es Dios mismo hablando. Y el momento que pensé eso, otro pensamiento vino a mi mente y es este. Dios habla en cada versículo de la Biblia. Y nosotros a veces pensamos que si pudiésemos escuchar a Dios hablándonos de forma audible, pues eso tendría más peso, ¿verdad? O si Dios nos hablase directamente tendría más peso. Dios nos ha hablado por medio de su palabra, tenemos que escuchar. Pero quiero que veáis aquí lo que dice el Señor. Podríamos decir que para llegar a estar convencidos debemos ver y oír. ¿Y qué tenemos que oír? Lo que el Señor nos dice como iglesia en el versículo 10. Escuchemos la voz de Dios. Mira qué dice. ¡Ey! Estad quietos. Estad quietos. Y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yo recuerdo cuando yo leía este versículo, porque conocía este versículo de niño, cada vez que yo veía esa frase que dice, estad quietos, yo me imaginaba más esta idea de, tranquilo, ten paz en tu corazón, ¿verdad? Que tu corazón esté aquietado. Pero en realidad ese no es el significado de estas palabras. Lo que tenemos aquí es una visión del capitán de las huestes celestiales, de Jehová de los ejércitos, comandando su ejército. Él está delante de su ejército. Su sola palabra hace derretir la tierra. Y él mira a su ejército y dice, quietos, vais a verme a mí actuar. Yo soy Dios. Deja que yo sea Dios. Y mira la salvación que voy a dar. Quietos. Y ved que yo soy Dios. Y él habla a su ejército y a su pueblo y dice, seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Hermanos, aunque parece que el reino de Dios está a la defensiva, muchas veces pensamos eso, ¿verdad? Me pasa a mí. Parece que estamos siempre a la defensiva, en realidad está completamente a la ofensiva. Dios, como el gran rey conquistador, dice a los suyos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Esto me hace pensar a lo que dijo Cristo
en Mateo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta no es una postura defensiva, esta es una postura ofensiva. La iglesia va a ir a la ofensiva y va a conquistar porque nuestro gran capitán va al frente y él será exaltado, él será enaltecido. Y cuando sepamos quién es Dios y estemos convencidos que Él llevará a cabo sus propósitos en este mundo, confesaremos sinceramente con el pueblo de Dios en el Salmo 46. De esta manera, y así termina el Salmo, con el estribillo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, ¿qué hacemos como iglesia cuando todo es caos alrededor? ¿Cómo vivimos? La respuesta que hemos visto en este salmo es este: cuando todo es caos alrededor, nosotros, la iglesia, confesamos que Dios está con nosotros como nuestro refugio, fortaleza y baluarte, y vivimos como si nuestra confesión es verdadera. No tememos, confiamos, estamos convencidos y dejamos que Dios actúe. Ahora, ¿cómo podemos confesar sinceramente que Dios está con nosotros como nuestro refugio, fortaleza y baluarte? Pues hermanos, la respuesta que hemos visto es esta: confesando con el pueblo de Dios, viendo las obras de Dios y escuchando la voz de Dios. Y vemos y escuchamos por medio de su palabra, hermanos. Vemos y escuchamos por medio de su palabra. Y si estás aquí o viendo este vídeo y no conoces a Cristo como Señor y Salvador, te imploro a que vengas al verdadero Rey antes de que sea demasiado tarde. El caos no es caos, amigo. Solo es caos desde nuestra perspectiva. Todo lo que sucede entra en el plan de Dios. Y la pregunta es esta: ¿estás o eres parte de la ciudad de Dios? ¿O eres parte de las naciones que se están levantando en contra del Rey y que serán juzgadas en el fin de todos los tiempos? ¿Estás con el Rey o estás con los enemigos del Rey? Tu oportunidad es clarísima hoy. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo el aliento que me diste a mí en mi corazón conforme yo iba estudiando este pasaje en esta semana. Señor, necesitamos tu palabra más que nunca. Necesitamos saber quién eres. Necesitamos saber que tú estás sentado sobre el trono y no tenemos que temer, porque tú vas a actuar y tú vas a hacer tu obra. Habla a nuestros corazones, transfórmanos conforme a tu voluntad, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.